Ahora sí, ya estamos de nuevo por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, en Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirán dónde estamos. En ese canal tenés todo archivado, todo el material de 4 años. ¿Cómo se va el tiempo? 4 años, un libro, recién de algún modo, pero buenamente, no malamente como el tema de Rosalía, sino buenamente me, me rezongaba. Un jurista me decía, la Constitución no es un librito. Yo lo dije de modo irónico, ¿no? Ya va quedando un librito ahí, que algunos leen y muchos no. La Constitución de la República es un hecho social, no cabe duda, pero es un hecho social determinante. El acto constituyente es un hecho social. Esa constitución es constituir un Estado y una nación y un Estado. Decía Borges, ¿qué será más determinante o importante en el curso de la historia? ¿El pueblo que forma un libro o el libro que forma un pueblo? El retruécano, es quizá tramposo, de Borges planteaba eso en relación al Biblos, a la Biblia, pero también a los libros constitucionales, a las constituciones, que son ese libro como un acto y un hecho que determina a una nación, le otorga el carácter, le otorga su identidad. En Uruguay hoy está muy desmantelada, no se aplica y especialmente en lo que hace al debido proceso, a nuestra justicia penal. Está con nosotros precisamente un ex fiscal de la Nación, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y diputado por el Partido Colorado desde su movimiento Tercera Vía. Claro, estoy hablando del doctor Gustavo Subía. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, es placentero siempre. Podemos hablar clarito Sí. aquí en su programa. Es así, doctor, es así. Y hay un tema que sé que está tratando y que está llevando adelante, incluso recorriendo muchos medios de prensa, respecto a una reforma en lo que hace a la etapa esa preliminar del juicio penal, que ya no es juicio, sino que es una etapa fiscal, administrativa, que hay que corregir porque severamente viola los artículos 15 y 16 de la Constitución. Exacto, sí. Conjuntamente como siempre, con el diputado Luz y con el diputado Colman y algunos otros diputados que se allegaron para firmar el proyecto, tratamos de que fuera un diputado por partido de la coalición. Presentamos la semana pasada un proyecto para modificar un artículo, el 224 del Código de Proceso Penal, que más que nada por la interpretación que le dio la Fiscalía, no tanto por el texto, en el texto se habla de la existencia de semiplena prueba, pero la interpretación que se le dio en estas libertades fiscales, porque la Fiscalía tiene esa libertad para interpretar y sobre todo a través de las instrucciones generales, bueno, se interpretó que existir no es sinónimo de diligenciar. Una cosa es que exista semiplena prueba y eso es un marco teórico, que en los papeles puede existir semiplena prueba, pero no se diligencia. Y eso es gravísimo, pero muy grave, porque la persona pierde la elemental garantía, y es que quienes lo acusen antes de ir a prisión formulen esa acusación prácticamente, materialmente. Sé que puede ser un poquito complicado, la gente podrá preguntarse, ¿cómo es eso de que existe semiplena prueba pero no se diligencia? A ver si lo explicamos retrocediendo a unos años. Mm, En el sistema anterior, y todos la teníamos muy clarita, porque los periodistas generalmente daban esa información, la persona era detenida y en las 48 horas siguientes había que diligenciar la prueba. exacto. No mostrar papeles diciendo aquí puede haber una semiplena prueba, no. Diligenciar. ¿Cuál es la diferencia entre existir y diligenciar? Yo lo he explicado en algún programa, es la diferencia entre una receta y una comida. Mm. La receta es el marco teórico, la comida es el plato fáctico concreto. El Bueno, hecho ocurrido, ¿no? O sea, el hecho hecho. único. Diligenciar prueba es hacer la comida. Es Claro, decir, extraer los testigos que apunten con el dedo, que digan fue este, y claro. no un papel
donde usted en el papel dice, bueno, aquí dice, en la policía declaró la persona que la persona era, el autor del hecho era alto, flaco, tenía un lunar. No, no, no. Tráiganlo al testigo y que lo señale con el dedo. Eso es diligenciar la prueba. Bueno, el 224 del Código de Proceso Penal, vinculado justamente a las medidas que se van a tomar cuando se va a formalizar una persona y se puede decretar su prisión como consecuencia, el 224 habla de que debe de existir semiplena prueba. Y se interpretó por existir que solamente exista la receta, no se hace el puchero. El Claro. puchero es traer, vuelvo a repetir, al testigo para que señale. Bueno, y se interpretaba, pero se interpretaba con gravísimas, gravísimas consecuencias que lamentablemente no he escuchado en demasía muchos colegas alarmarse por ese evento, porque violaba el artículo 15 de la Constitución, que es la existencia de semiplena prueba. El problema es que seguimos con este código en un Sí, ambiente de pantano, en un ambiente de sí. falta de claridades. ¿Por qué? Y por el viejo argumento que ya hemos manejado más de una vez, se importaron formatos, se ayornaron, se mezclaron. Un Frankenstein crearon. Crearon un Frankenstein, porque con pedazos del cadáver del debido proceso y pedazos de un cadáver de aquel Ministerio Público armaron este Frankenstein que, por ejemplo, desconoce lo que significa la labor jurisdiccional y la atribución jurisdiccional de un juez en ese sumario que extirparon, que arrancaron. El artículo 15 dice, nadie puede ser preso sino infragante y delito. Eso es cuando lo agarraron con las manos en la masa, para que todo el mundo lo entienda rápidamente. Ahí lo vimos que estaba cometiendo el hurto, ahí lo mató justo. Y el otro caso es la semiplena prueba. Esa semiplena prueba, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo va a ser arrestado? Por orden escrita de juez competente, dice el 15, de juez competente. Y en el 16 dice, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará, como usted bien lo explicaba, al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario, es decir, hay como una especie de presumario. Me acuerdo cuando estudiamos en el proceso penal el viejo código del 80, que hablaban como de un presumario, y era una discusión doctrinaria si había realmente un presumario, pero es una etapa previa para iniciar el sumario que era por el auto de apertura que hacía el acto de apertura procesal, que hacía el juez, ¿no? Ahora, eso no está más, no existe ese sumario, y ese sumario indica que ya se está en la jurisdicción del Poder Judicial, en la órbita del Poder Judicial, con un magistrado, un juez que está dando las garantías del debido proceso. Ahora son fiscales en un trámite fiscal administrativo que están llevando adelante una formalización que es meramente una investigación, y creo yo que hoy por hoy tiene que plantearse recién la garantía del debido proceso a posteriori de la acusación fiscal, cuando el fiscal acusó, y ahí se abriría un juicio penal ordinario oral si acaso no se negoció en la tienda de Turco, que está la negociación, que también es inconstitucional totalmente, el juicio abreviado, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión teórica que creo que no es el momento para darla, porque quiero ir al tema de garantías. Mm. Para que quede claro, en el viejo proceso del 80, que fue un código procesal de la dictadura, era mucho más garantista que el código procesal del gobierno progresista Frente Amplio, aprobado, por supuesto, por todo el Parlamento. Claro, Era mucho más garantista. claro. Yo voy preso, voy preso. ¿Qué quiero? Los propios Mm. delincuentes en estos años planteaban su requerimiento al respecto. ¿Qué quiero? Que si voy a terminar preso, no esté varios meses sin que nadie me haya apuntalado, como en la jerga delincuencial se denomina el acto de señalarlo con el dedo. Bueno, el propio delincuente se quejaban, y eso lo recuerdo, en los primeros meses, a mí nadie me reconoció. ¿Cómo voy a ir preso si no fui reconocido? La propia actividad intelectual delincuencial era más acorde al Estado de Derecho que lo Claro, que crearon con este monstruo del 224. claro, Pero le sigo insistiendo, el 224 incluso no es solamente un problema del código, sino que hay una interpretación fiscal, claro. porque nos dimos el lujo de interpretar
el artículo 224, porque si usted lo lee el 224, dice, iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiere semiplena prueba. Pero aún este 224 no interesó analizarlo textualmente, Claro, porque aún dice, si hubiera semiplena prueba, en los hechos, la semiplena prueba no interesaba que hubiera, no se diligenciaba. Y vamos a explicar, en el 95% de los casos iba a proceso abreviado, no sí, juzgaba estos sí. requerimientos. En el 5% de los casos va a juicio oral y ahí es donde empieza a jugar si se va a decretar la prisión preventiva. Y para la prisión preventiva decía el código que tenía que haber semiplena prueba y decía la interpretación de la Fiscalía, que eso fue una interpretación de la Fiscalía General, que no interesaba. A ver, la propia Fiscalía violaba el propio Código de Proceso Penal del año 10, Actual, del el actual. 2017, Así que seguro. si estábamos tan sobrados de garantías, lo estoy diciendo con ironía, en el código, la propia interpretación de la Fiscalía lo violaba. Bueno, lo que ahora presentamos en el Doctor, proyecto. pero hay que entender una cosa que no lo entiende ni ese código. La semiplena prueba solo se puede considerar como tal delante de juez, cuando el juez diligenciado. Esa es la garantía que se perdió. Ahora Bueno, se está hablando de prueba, doctor, y se habla de datos informativos que los fiscales en una formalización realizan, en una órbita administrativa del Poder Ejecutivo. Es increíble. Ya no no, se no, habla más porque es el juez el que toma las declaraciones, el juez sí, diligenciaba esa prueba, porque el juez estaba arriba de todo eso y se veía convencido, decía, bueno, un auto de procesamiento para fulano de tal fulana por todo lo que, como usted dice, tengo el puchero acá, ya todo lo que recabé, lo indagué, pero, lo pero el interrogué. 220, no, pero vale la pena tener. El 224 habla de el tribunal podrá decretar la prisión preventiva, es decir, el juez Cuando podrá ya está en la decretar. órbita de juez. Ahí cuando llegamos, cuando el Ministerio Público llegó ante el juzgado con el indagado de un lado y el fiscal del otro, Y lo pero dice acusó. que el juez, el tribunal es sinónimo de el juez. Quiere decir que Sí. el juez podrá decretar la prisión preventiva, pero tiene que haber semiplena prueba. Pero Y esa aquí semiplena prueba, ¿cuándo ocurrió? Si el juez no estuvo. esa ¿Entiende lo que semiplena digo? prueba, no, no, esa semiplena prueba habría que diligenciarla ante el juez, Ah, diligenciarla ante ese juez. El claro. tribunal podrá decretar el procesamiento con prisión si hubiera semiplena prueba que hubieran diligenciado Delante ante de mí. juez. Delante de Ante juez. mí. Bueno, Claro. no, pero por una interpretación, la Fiscalía de Corte Mm. tuvo más enjundia en cuanto a su influencia y pudo lograr esta interpretación. Pero expliquemos por qué, porque las cosas por algo son, tampoco no fue un voluntarismo pleno para diligenciarse en mi plena prueba. Es decir, para traer un testigo, dos testigos, un Mm. documento, una afirmación, Ahí está. otro documento, usted necesita un par de horas, necesita tiempo, Mm. porque es trabajo Sí. hombre que hay que hacer. ¿Qué pasa? Los fiscales no dan abasto en el número con que fue creado este código. Entonces, la interpretación era o hacemos las cosas como deben hacerse, pero vamos a gastar muchas horas hombre en hacerlas bien, en Mm. dar esas básicas garantías, o interpretamos en forma de que no sea necesario gastar horas hombre y no importan las garantías, el sistema es económico en horas hombre y eso favorece la implementación de un código que fue implementado con carencia de fiscales. Hubo una intervención de la Suprema Corte en cuanto a que se presentó en su momento una inconstitucionalidad por esto que estamos diciendo, porque no se diligenciaba la semiplena prueba. Y la Suprema Corte de Justicia dio por constitucional el mecanismo de no diligenciar semiplena prueba. Entonces, estamos en problemas, Uf. porque conceptualmente no solamente fue el código, la interpretación de la Fiscalía, sino que la Suprema Corte, en un pronunciamiento harto discutible, llegó a sostener de que haber semiplena prueba no es necesario, no es sinónimo de diligenciar. Y el haber y el diligenciar es
una diferencia tan importante, tan sustantiva como la receta y la comida, como que su amigo al que usted le va a pedir dinero le diga, mirá, tengo tus $5.000 que vos me pediste, pero él va a discriminar en que una cosa es decir, tengo los $5.000 que vos me pediste, y otra cosa es decir, te los voy a entregar. Para Claro, para él, en esa disquisición, hasta irónica, obviamente, con que estoy poniendo el ejemplo, es una cosa tener lo que me pediste a entregarte claro. lo que me pediste. Y puede ironizar sobre que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, en el colmo del el cinismo. Estamos Sí, requiriendo el 224 que hubiere semiplena prueba y alguien interpretó que haber no es lo mismo de diligenciar y por lo tanto mostrar un papelito, es decir, aquí está la semiplena prueba, puede ser lo mismo. claro. La Corte de Justicia se expidió dándole la razón a la Fiscalía en esta interpretación sui generis y quitó garantías a los justiciables. En los Claro. hechos pasa lo siguiente. Hoy una denuncia sobre todo por delitos sexuales, como ya Ahora había... va de suyo que haber semiplena implica diligenciarlas. Si no, no pero hay. O sea, están jugando con los verbos. O sea, es una cosa increíble. estamos Doctor, jugando, sí, yo sí, sí. recuerdo cuando Hay muchos eran... corchos al final, hay muchos corchos. Hoy me decía, me dio una linda expresión que me gustó de Venegas Lynch, a la que aludió el doctor Luz. Decía que el político es el corcho en el mar de la opinión pública. De la pública opinión queda más lindo, queda más artiguista, ¿no? En el mar de la pública opinión. Y claro, acá hay muchos corchos. Están los corchos de la opinión pública, están los corchos de lo electoral, que son los legisladores, y están los corchos de la Suprema Corte de Justicia, que parece que es en el mar de la opinión contingente o de lo que está de moda, pero no leen la Constitución. Claro, vamos a explicar también lo siguiente. Si la Suprema Corte de Justicia interpretaba que había que diligenciar semiplena prueba, que Mm, había, la Suprema Corte de Justicia le estaba dando un cañonazo en la línea de flotación al nuevo código. ¿Por mm. qué? Porque no alcanzan los fiscales para diligenciar la semiplena prueba. Usted me dirá, qué espantoso, y yo le repito, es espantoso. Y Fueron la interpretación económica que el marido le da a la mujer, no voy a ser machista, o la mujer le da al marido en sí, términos económicos, y bueno, no tengo para comprar tanjarinas, y el marido dice, no te preocupes, porque el dinero está. Ahora, no le explica que no se lo va a dar, que una cosa es que el dinero esté y otra cosa es que él se lo dé. Bueno, claro, esas disquisiciones absolutamente piedeletristas sí, están llevando estas interpretaciones. Pero lo concreto, a ver, a sí. esto me refiero. Lo concreto, el tipo era procesado sin diligenciarse mi plena prueba y iba al CONCAR 6 meses a la espera de juicio oral sin que se diligenciara semiplena prueba. Claro, Era mucho más garantista el código de la dictadura del seguro, 80, mucho más garantista que este nuevo código de proceso penal. sí, Entonces, usted dice, ¿dónde estamos hoy como su programa, Rubén? claro, claro. ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos. Lleno de corchos, lleno Estamos de corchos, complicados. Estamos seguro. complicados. Doctor, Problema. y para ir al tema ahora de esta reforma, ¿qué es lo que están planteando ustedes respecto a todo este panorama? Bueno, analizamos con Luz y con Colman, analizamos hace meses ya si podíamos hacer una reforma del código procesal penal. Era un imposible, porque hay que hacer un esfuerzo titánico que Sí, no estamos en condiciones. Siempre hubieron comisiones extensas y dedicadas solo a esto. Estamos haciendo reformas puntuales en los puntos neurálgicos que nos parecen vitales. Recordemos que hubieron dos reformas, más que nada en el funcionamiento de la Fiscalía General, que se hicieron ley. Una de ellas hizo referencia a la distribución aleatoria de asuntos. Era bien, gravísimo la distribución con nombre y apellido en sustitución de la aleatoria. Esas vieron la luz porque fueron por rendición de cuentas que fueron rápidas. bien, Hay otras reformas que presentamos referente a que homicidios no puedan ir por proceso abreviado y no obtengan beneficios en los descuentos, que bien. esas las presentamos y no han visto la luz. Y Ah, ahora presentamos esta y pronostico de que difícilmente vea vea la rápidamente. luz. Y yo en lo personal tengo nada menos que la reforma en la estructura de poder
de la Fiscalía General, que es la reforma del triunvirato, Claro, claro. que no es la perfección, pero es una forma de salir de este pantano Un en que paliativo para salir, claro. hoy este gobierno está en el pantano, Sí. mañana viene otro gobierno, va a estar en ese No, pantano, va a doctor, seguir. nosotros no seremos familiares de los aristócratas rusos Vaneskaya, la familia Vaneskaya. ¿Sabe que la familia Vaneskaya era aquella familia de Andreyevna, que era la aristócrata que esperaba que remataran la casa en el Jardín de los Cerezos, de Anton Chejov? Era una Ah, familia que procrastinaba todo el tiempo la decisión que tenían que tomar de rematar una parte de esa gran finca para no perderla toda, porque se habían endeudado, pero se dedicaban a tomar el té bajo un gran cerezo y no le hacían caso a la gente de negocios que le decía, si ustedes rematan este jardín, pueden cubrir la deuda y no van al remate judicial y que se quedan con la propiedad. No, pero el jardín, justo que es donde siempre estuvimos y el cerezo no lo vamos a ver más. Y hablaban de todo un poco y no iban con la acción principal que tenían que acometer. Entonces, así se le llamó el teatro de la inacción directa, al de Chejo, porque la acción principal no transcurre en el drama, ¿no? La acción principal es el remate y por qué se llegó a esa situación, sino que eran las interacciones de estos personajes inactivos totalmente. Como parece que es lo mismo, ¿no? El Parlamento uruguayo ante estos grandes temas está inactivo, esperamos a ver qué pasa. Capaz que viene el comunismo Made in Fa y soluciona el tema, no sé cómo será, no, no se no, sabe. eso es lo terrible. En las leyes de rendición de cuentas se critica que se ingresan artículos que no pertenecen a la rendición de cuentas como forma de acelerar los procesos. Bueno, bueno, Sucede que las comisiones demoran tanto claro. cualquier tipo de pronunciamiento y estos temas quedan para futuras acciones legislativas en los otros periodos de gobierno, entonces se hace inviable. Ah, Las comisiones, yo que participo de ellas, y en algunas uno trata de impulsar, y hemos logrado en la Comisión de Defensa impulsar algunos proyectos de ley, pero es terrible el mecanismo de recepción de delegaciones que hacen argumentaciones de una hora, ah, una, una delegación, otra hora, otra delegación, otra hora, un tercero. Mire, con la ley de tenencia compartida se deben de haber recibido unas 40, seguro. 60 delegaciones, que es material, por supuesto, repetitivo, además porque hay planificación política de las Claro. delegaciones que van a ir, y el tiempo no transcurre en discusión, el tiempo transcurre en escuchas. De exposiciones de argumentos, claro. Uno como integrante de la comisión es un integrante pasivo Claro, de esas comisiones, no hay discusión y el tiempo va transcurriendo hasta que viene un formato de corte imperativo de los grupos, básicamente grupo coalición y grupo oposición, y ujú, entonces en esos formatos es que se diligencia en una sesión ya claro. el pasaje o no el pasaje al plenario. Ah. Es un funcionamiento excesivamente parlamentario. Cuando digo esto me ironizan muchas veces diciendo, pero vos no tenés una mentalidad parlamentaria. Y bueno, cuando uno tiene una mentalidad un poco más ejecutiva, le molesta sobremanera estas demoras y estos artículos van a ir Sí. con suerte a ser atendidos por esas comisiones en un periodo de tiempo que no puedo prever. Lo Doctor, y que uno pasa, plantea estos temas con interés, porque a veces resulta muy técnico para la gente, todo esto que hablamos, pero pero el tema es que el tiempo de la gente no es el tiempo político, porque esto no, está no. afectando a la gente, a todos nosotros, cualquiera. Pero es que estos proyectos, debería de el Poder Ejecutivo tomar cartas en el Ah, asunto. bueno, sí. Sobre todo el proyecto de triunvirato que fue presentado hace 3 años. Al Poder Ejecutivo le está provocando una hernia, una acción de la Fiscalía que ya sabemos Mm, a qué parámetros alude, una hernia a este gobierno. ah, Hay un proyecto que dice, bueno, por acá podemos sacar la cabeza, ah, no interesa tratarlo. sí, Volvemos a su ejemplo de Chejo, sí, donde estamos dando vuelta alrededor del problema y no interesa solucionarlo. Bueno, exacto, es la queja que uno tiene porque sí, uno participó en la coalición con la esperanza de que fuera mucho más ejecutivo y ve que hay temas que no interesan. no No interesa. son iniciativas del Poder Ejecutivo Ah. y no interesa el trato. No, no hay voluntad política para eso, Complejo, lamentablemente. complejo, Es complejo, complejo. doctor, es complejo y se está hipotecando una chance importante, ¿eh? Porque era un periodo con unas mayorías parlamentarias, pero vemos que tampoco estaban coordinadas y acordadas, más allá del programa ese general del compromiso,
porque vemos un cabildo abierto que ahora realmente muestra una conducta política con este proyecto frente a la usura que es increíble, ¿no? Abatir la usura a través de una disposición constitucional, como se pretende en este plebiscito, Complejo. es muy complejo, muy Mire, hoy complejo. estaba justamente en ese tema conversando con un economista que me asesora y el proyecto del diputado Peña, que hace mucho que fue presentado, yo se lo di para evaluar porque hay que tener expertise para poder esas Sí, cosas evaluarlas. Y me hablaba de que es un proyecto va a resultar mucho más serio porque es hacia futuro y no como el proyecto de Cabildo que es hacia con él, pasado, claro. que complejiza mucho Sí, sí. reformar situaciones que fueron objeto de acción contractual. Y menos por la vía constitucional, cuando esto Y no tiene que por la ser vía por vía constitucional. legislativa, claro, claro. Pero también comprendo esa desesperación que puede llegarles a Sí, muchos. pero una cosa, pero mire, doctor, que empedrado de buenas intenciones está el camino al No, no, infierno, ¿eh? no. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de Sí, Cabildo, estamos sí, de acuerdo. Pero comprendo que cuando hay demasiada lentitud, vienen esos empujones destemplados, que además no me parece la vía pertinente, la constitucional para ese tipo de reforma, son empujones destemplados, proyectos de que no, el dueño del circo es el Poder Ejecutivo y es el presidente. Hay temas que no le sí, interesa empujar y son graves, son claro. graves. Sí, sí, Cuando sí, usted sí. habla, cuando usted habla del compromiso país, no olvidemos que en materia de seguridad, que sigue siendo la materia primordial Y mía, tiene que ver con esto que pactamos. hablamos. Tiene que Bueno, ver con pero esto. pactamos muchas cosas y no se han cumplido. Claro. La famosa actividad de las seccionales policiales, reactivar las seccionales policiales, no No se se cumplió. cumplió. Se hicieron Seguro. techos, se acomodaron entradas, puertas, Sí, ventanas, pero la labor fundamental que es de tipo sí, sí. funcional, que la seccional esté a cargo de investigaciones, no se cumplió. Y era el tema central en seguridad. Y así estamos. Bueno, ¿Cómo va de la mano, doctor, con esto que hablamos también, ¿no? Con el viejo código, con el juez diligenciando prueba, las seccionales que eran operativas, cumplían funciones, cada una de las seccionales con sus comisarías. ¿Le parece? Podríamos hablar de ese tema la próxima, es un tema bueno, muy importante. se nos Doctor, tenemos escapan que irnos. los minutos, se nos Se van, escapan. se van, se van, Bueno, se van. Y seguimos. sigue en la cúpula del Poder Ejecutivo, sigue en el Jardín de los Cerezos. Habría que ver qué té, debe ser muy rico el té que toman y eso, chao. Así que estamos entre el Jardín de los Cerezos y una cantidad de corchos, y bueno, así estamos. Gracias, Rubén. Doctor, Nos vemos la muchísimas semana que gracias. viene. Seguimos con estos temas hasta la semana que Hasta viene. luego. El doctor Gustavo Subía, conversando con nosotros en su columna de los viernes, de un tema también de capital importancia para el país, pero parece que está decapitando a muchos sin que se haga cargo el gobierno. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy